Sí, buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Como bien dijo el hermano, no esperaba que fuera tan rápido. Y allá, pues, en la iglesia de Dutton, pues, a veces me dicen, ¿y dónde tú estabas? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? Yo les digo, bueno, somos como vamos a ver ahorita con Nicodemo y el Espíritu. No sabemos dónde vamos ni dónde venimos. Así que, claramente, hermanos, para mí un privilegio, un placer estar aquí con ustedes en esta hora, nuevamente. Así que vamos a continuar. La primera vez que vine, estuvimos hablando acerca de viviendo en el Espíritu, la vida eterna. ¿Se acuerdan? Viviendo la vida eterna, hermanos. ¿Cuántos están viviendo la vida eterna? Porque no era una predicación lo que yo traje, fue el mensaje que Dios trajo. Para que nosotros aprendamos en el tiempo que estamos viviendo, en esta situación caótica, hermanos. ¿Escucharon lo que dije? ¿Está caótico o no está caótico? ¿O usted vive en Disneylandia? Sí, algunas personas viven en Disney, hermanos. Se cree que todo es y fueron felices para siempre, ¿verdad que sí? Esa es la historia de Disney. Estamos viviendo en un torbellino de problemas uno detrás de otro en secuencia. No sé si lo han notado. Terremotos en secuencia, huracanes en secuencia. Y a mí me parece que hay una parte en las Escrituras que nuestro amado Jesucristo dijo. Mateo 24 y por allí por otro lado dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, tengan miedo y escóndanse. Perdón. ¿Qué dice? Levantad tus cabezas, porque la redención está aquí. ¿Hay razón para estar triste porque ocurren estas cosas? Sí, cuando ves desgracia, claro, oramos. Lo que sucedió aquí en Texas con la niña me rompe el corazón. 3 hermanitas. ¿Saben lo que usted envíe a su niño al campamento, Camporí? Y de pronto venga algo y se lleve todos sus hijos. ¿Usted cree que eso no le va a doler? Claro que sí. Y a mí me rompe el corazón. Era una hermana mayor y 2 pequeñas. Que te lleven la noticia a la casa, todos tus hijos murieron. Pero en las Escrituras tenemos, hermanos, uno que nos ayuda a entender eso. ¿Quién fue ese? Job. ¿Qué le pasó a Job? Antes de seguir con ellos, vamos a citar un texto. Romanos 15:4. ¿Alguno sabe lo que dice Romanos 15:4? Dice, las cosas que se escribieron en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de ¿qué? Tengamos ¿qué? Job perdió no solamente los hijos, perdió todo. Y cuando después que y le dio una infección terrible en el cuerpo, ¿deseaba Job eso? ¿Sabía Job que eso estaba sucediendo? No, él no sabía. Nosotros sabemos porque vemos la historia completa ya. Y él no entendía. Un hombre que le servía a Dios, un hombre que hacía sacrificio por sus hijos, un hombre que oraba por ellos. Así que era un ¿qué? Un tremendo servidor de Dios. ¿Cómo es posible que eso le suceda? Porque a veces pensamos que porque caminamos bien, andamos bien, las cosas van a ir siempre. Todo, como dije, como Disneylandia. ¿Se dan cuenta, hermanos? No siempre es así. Y cuando la mujer lo mira, que es lo último que le quedaba al lado, y él esperaba que esa mujer dijera, vente, vamos de rodillas, vamos a orar. Tú estás ahora en la ceniza porque tienes llaga y todo enfermo. Sale y le dice, acaba de maldecir a Dios y moriste. ¿Y qué dijo él, hermanos? Claro que sí. ¿Verdad que dijo así? No. ¿Qué dijo él? Dios me dio, Dios quitó. Sea glorificado y bendito sea su nombre. Así que si perdemos familias hoy día, hermanos, es porque la voluntad de Dios estaba allí. Y tenemos que aprender de Job. Por eso está allí, hermanos, por eso tenemos las Escrituras, por eso tenemos el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de todo eso. Cuando me meto en internet, yo miro los YouTube por allí esta mañana. Escuché del terremoto, el último que ocurrió, ¿dónde? Alaska. 7.3. Un súper terremoto. 7.3, este púlpito va a estar brincando y nosotros también. Pero le dije a mi esposa, déjame ver, vamos a buscar en internet terremotos ocurridos recientemente. Guatemala, México, como 7 u 8 naciones, ¿verdad que sí? Uno detrás de otro. Sin mencionar los volcanes, sin mencionar las inundaciones, sin mencionar las guerras, los rumores de guerra, sin mencionar, o sea, Mateo capítulo 24, a mí me parece que lo estoy viendo todos los días. Yo no sé ustedes, a menos que estén en Disneylandia.
Y Jesús dijo claramente que todas esas cosas iban a suceder y eran ¿qué? ¿Comienzo de qué? De dolores. Así que vamos a despertar, hermano. El que vive en el Espíritu vive alerta de lo que está sucediendo, no para tener temor, sino para glorificar el nombre de Dios. Porque no es por miedo, hermanos. Estas cosas ya nos advirtieron que van a suceder. Y él dice, confiad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice confiad? Porque yo, ¿qué? Dice él, he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dentro de la tribulación, dentro de la tormenta, que sabíamos que iba a venir, pero no sabíamos que era tan pronto como yo, que no sabía que iba a predicar tan pronto aquí. Tenemos que vivir. ¿Estás listo? Si no vives en el Espíritu, hermanos, tú no vas a entender esto. Si vives en la carne, estás perdido en el espacio. Estás fuera del tiempo, estás fuera de la frecuencia divina. Hay frecuencia humana y hay frecuencia divina. Y la frecuencia divina es dirigida por el Espíritu Santo. La emisora divina está dirigida por el Espíritu Santo. La emisora humana está dividida por el hombre, por la carne, por lo natural. Y el hombre no puede, que dice la Escritura, no puede entender las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu. Y por eso la palabra, hermano, cuando dice viviendo en el Espíritu, ¿qué es eso, vivir en el Espíritu? Hay varios ejemplos en las Escrituras que nos ayudan a entender esto. Entre ellos, lo primero es saber si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Yo siempre escucho, hermano, tenemos que orar por el Espíritu Santo. Orar por el Espíritu Santo, ¿por qué? Para recibirlo. ¿Pero por qué? Vamos a ver la Escritura y vamos a contestarles por qué. Porque yo me sorprendo cuando me dicen, vamos a orar por el Espíritu. Porque si el Espíritu no está con nosotros, ¿quién nos ha estado dirigiendo entonces hasta ahora? ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te trajo a la verdad? Por la mañana cuando te levantas, ¿quién te dirige? Es lo mismo cuando dicen que el pueblo de Israel, que el Espíritu Santo fue acá y no allá. Y entonces, ¿quién hizo el trabajo con el pueblo de Israel? ¿Quién lo dirigió? ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces decimos cosas y ni cuenta nos damos lo que estamos diciendo. No está de acuerdo con la armonía de la Escritura. Porque vean lo que Jesús dijo. Vamos a Juan, al versículo que leímos al principio. Hasta cierto modo es correcto lo que se dice en una forma. Pero miren ustedes lo que dice aquí en Juan capítulo 14. Versículo del 15 en adelante. Si me amas, lo primero que Jesús dice que es, guarda mis mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes de la conversación entre Jesús y el joven rico? Que lo predicamos hace como 2 semanas atrás, ¿fueron? O 2 semanas atrás. 4 semanas ya. Oye, es que el tiempo pasa rápido, mi hermano. Dice que se han acortado los días, ni pasa el tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La Escritura dice, si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo Jesús? Guarda ¿qué? Mis mandamientos. Y la conversación, ¿cuáles? ¿No? Viviendo la vida eterna. Y ahí se lo mencionó. Así que aquí Jesús no tiene algo extraño de lo que le dijo al joven rico. Nos dice entonces ahora nosotros directamente, si tú me amas, ¿qué vas a hacer? Vas a guardar mis mandamientos. Yo no sé por qué a la gente se le hace tan difícil pensar en los mandamientos cuando sí debe ser algo natural en tu relación con Jesús. Guardar los mandamientos. Porque eso es lo que hace el Espíritu, hermanos. El Espíritu va moviendo tu espíritu para que esté en armonía con los mandamientos de Dios. La naturaleza tuya física va a comenzar a cambiar. Pregunto algo. Cuando Moisés estuvo en el monte, en una de las ocasiones y posiblemente en otra, cuando bajó del monte, que estuvo 40 días y 40 noches, sin comer absolutamente nada, porque no menciona que cogió un break para comer ni descansar. ¿Cómo se sostuvo? La presencia de Dios. Y luego cuando bajó, que lo fueron a mirar, ¿qué hizo la gente? ¿Por qué? Porque Moisés se sentía igual, era el mismo, pero la gente percibió algo en él físico que le dio temor y echó para atrás. Y yo creo que nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Porque no es normal que una persona, el rostro y posiblemente el cuerpo le brille. Quizás no veían todo el cuerpo porque tenía una bata puesta, pero si se quitaba la ropa iban a ver el cuerpo, ¿qué?
brillando de la energía del poder de Dios. Se llenó de esa presencia, hermanos. Y la gente también va a notar cuando el Espíritu Santo está en tu vida. Quizás no de ese nivel, pero sí lo van a notar en muchas cosas, en el carácter, en la forma de ser, en la forma de actuar. Y van a decir, ¿y aún en la forma de qué? De hablar. Porque ¿te acuerdan ustedes cuando la experiencia de Pedro fue? Que estuvo hablando y ¿qué dijo? La gente dijo, ¿tú hablar qué? Te delata. Tú eres uno de ellos. Y ahí entonces, ¿qué hizo él? Cambió. ¿Qué hizo? Dice la Escritura. ¿Comenzó a qué? A maldecir. Así que se supone entonces, hermano, que un cristiano que sirve a Jesús y sirve a Dios, maldiga, use palabras groseras contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, los maltrate. Una persona dirigida por el Espíritu Santo. No, lo que pasa es que el que ama a su hijo lo corrige, qué sé yo, y allá le mete el fuetazo. Cogemos esos textos, nos encanta, ¿verdad? Que dice que aplica el castigo. Pero le estás corrigiendo, dándole porque lo quieres corregirlo porque te molestó y te dio coraje. Y descarga tu coraje con él. Eso es simplemente para otro mensaje, hermano. Acerca de las relaciones familiares y crianza de hijos. Traigo eso, hermano, porque la persona que es dirigida por el Espíritu Santo se le va a ver en los frutos. Y de hecho dice, la Escritura no dice fruto, la Escritura dice el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad que dice? En Gálatas no dice frutos. Hay solamente un fruto que el Espíritu Santo produce. Y después de ese se producen los otros. ¿Verdad que sí? Si fuéramos a leerlo, pero usted lo sabe de memoria, la mayoría que están aquí saben ese texto de memoria, dice, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Y como consecuencia del amor, ¿hay qué? Hay paz. Como consecuencia del amor, ¿hay qué? Gozo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El fruto, no dice los frutos. Porque el Espíritu Santo no hace otra cosa que sellar en nosotros el amor de Dios. Y guardamos los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como ¿qué? Como a ti mismo, y tu primer prójimo es tu esposa, tus hijos. No pretendas amar al vecino, a los demás y predicar cuando en tu casa no estás predicando. Otra vez metí el tema de la familia. Pero es que así como obras, hermano. ¿Se dan cuenta? Si no amas a tu esposa, si no amas a tu hermano y a tu hijo como debes amarlo, ¿cómo vas a decir que amas a Dios? Dice el evangelista en Juan, que no has visto. Si no puedes amar a los que a los ves, imagínate si vas a ver a Dios que no lo has visto. Y sigue diciendo la palabra, hermanos. Noten ustedes. Entonces dice Jesús aquí en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él te dará otro consolador para que esté con vosotros ¿cuánto tiempo? Así que una vez tú recibes el Espíritu Santo, ¿qué se supone que ocurre? Que va y viene. Aquí dice Jesús que tan pronto el Espíritu llega a ti, que es el consolador, hermanos. ¿Está contigo cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y para qué lo pedimos entonces? Pide el Espíritu, y pide el Espíritu, y pide el Espíritu. Y si no lo tenemos, entonces, yo no puedo entender eso. Porque entonces, ¿quién me dirige mientras tanto? ¿O no le creo a Dios? Recuerden ustedes el texto que utilizamos la vez pasada. Vamos un minuto allí. Ponga la mano en Juan 14, manténgalo allí. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta la puesta del sol. Porque es sábado, ¿verdad que sí? No, hermano. No se asuste que yo me da hambre rápido. Ya que ya tengo hambre, así que tengo que terminar lo más pronto posible. Vamos allí a Juan. Un minuto. Vamos a Juan para refrescar un puntito bien importante, hermanos. Refrescar un puntito bien importante. Primero de Juan 4, capítulo 5, capítulo 5, versículo. Vamos a leer del versículo. Vamos a ver, comenzamos por el 9. Sí. Estoy uniendo lo que estudiamos la vez pasada con esto. Viviendo la vida eterna y viviendo el Espíritu. Las Escrituras nunca dividen. Las Escrituras, ¿qué hace? Une. O sea que los mensajes son como piezas de un rompecabezas. Han hablado de rompecabezas, ¿verdad que sí? Y poco a poco, según lo va armando, ¿qué va sucediendo? Va viendo ¿qué? El cuadro completo. No se pare, porque si se para no va a ver el cuadro. Se va a perder. Y dice allí, noten ustedes en 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 en adelante. Si recibimos el testimonio de los hombres, dice aquí que mayor es el testimonio de ¿quién?
del Padre. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de ¿quién? De Jesús, de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene ¿qué? El testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿le ha hecho cómo? Por si acaso se te olvidó. Cuando no le creemos a Dios o que Dios dice, estamos haciéndolo mentiroso. Y le estamos atribuyendo una cualidad que pertenece ¿a quién? A Luzbel. ¿Se acuerdan en la intervención allí cuando estaba hablando Jesús con los fariseos y le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois? Porque él es mentiroso y padre ¿de qué? Así que cuando no le creemos a Dios, hermano, le atribuimos a Dios la misma característica. Y eso es serio. Bien serio, hermanos. Yo le creo a Dios 100%. Al diablo es que no le creo. Porque él es mentiroso. Vino a robar, vino a hurtar, vino a engañar. Y a veces le damos tanto poder. Recuerda esto es otro tema que tengo. Los demonios no pueden hacer absolutamente nada a menos que el Padre lo permita. O a menos que tú te tires en brazos de ellos. Que eso creo que eso es lo que ocurre mayormente. Que nos metemos en terreno de los enemigos, de los demonios, y ellos juegan con nosotros. Pero ellos no pueden hacer nada si Dios no se lo permite. ¿Acaso no pasó con Job? ¿Acaso él dijo, voy a destruir a Job? No importa. No, el padre le dijo, ok, ¿le pidió permiso o no le pidió permiso? Eso es lo que él hace todo el tiempo. Porque él no es igual que Dios. Y a veces nosotros hacemos a Luzbel igualito que el Padre. Está en todas partes al mismo tiempo. Acá está tentándote el diablo y allá hay otro injusto diciendo que lo tentó también el diablo. ¿Lo hacemos qué? Omnipresente. Él no es omnipresente, hermanos. Él es un ser creado, limitado por el poder de Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y nosotros pertenecemos a Dios. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Y en ese sentido tenemos más poder que Él. Porque el enemigo está destituido de la gloria de Dios. Y podemos, por la gracia de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, vencerlo. Por eso dice claramente, no deis qué. ¿Cómo te dice? No deis qué. ¿Lugar a quién? Eso significa que si te damos lugar, nos metemos en problemas. Mientras no le demos lugar, hermanos, vamos a estar viviendo en el Espíritu, en la presencia de Dios. Ahora, si pecas, pues, ¿le estás dando qué? Lugar al enemigo, a los demonios. Sigue diciendo el texto, hermanos. Vayamos allí. El versículo 11, ¿verdad? Ahí que estamos en el 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Así que el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Yo le creo eso a Dios. El que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Bien sencillito, ¿verdad que sí? No es nada de complicado. Pero vamos ahora a Juan capítulo 14. ¿Ok? Y sigue diciendo aquí, el versículo 17. El Espíritu de la verdad, así se le conoce, al cual el mundo no puede ¿qué? No lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni le conoce. Ellos no conocen, ellos resienten la palabra, ellos rechazan la palabra, así que no pueden conocerlo. Pero ¿qué dice de nosotros? Hablando a los discípulos, nos habla a nosotros hoy. Pero ustedes, nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Dos cosas hace. Mora con nosotros y estará ¿dónde? ¿Ven la diferencia, hermano? Allí hay una pequeña diferencia. Morar con nosotros, Él está aquí con nosotros ahora mismo. Pero no significa que está en todos los que están aquí en esta mañana. Digo, en esta hora. ¿Y cómo yo puedo estar seguro que el Espíritu Santo está en mí? Porque Él dijo, está presente, ¿no? Con vosotros y estará en vosotros. Así que está hablando de ¿qué? De un presente y un ¿qué? Y un futuro. Después que tú conoces de la presencia del Espíritu Santo, dependiendo de tus decisiones, el Espíritu Santo estará en ti. De lo que escoges ver, de lo que piensas, etcétera, etcétera. Y noten ustedes, vamos a seguir leyendo, porque a veces leemos demasiado rápido y no vemos los detalles de las oraciones. Y por eso es que llegamos a interpretaciones equivocadas de las Sagradas Escrituras. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los voy a dejar huérfanos.
voy a venir a ustedes. Así que la presencia del Espíritu Santo con nosotros es como si el mismo Jesús que estuviera con nosotros. Y luego dice en el versículo, por aquí voy a saltar un poquito y voy a leer el versículo 26. Vayamos al 26 allí en ese mismo capítulo. Mas el Consolador, y ahora menciona el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer Él con nosotros? ¿Nos va a qué? ¿Y va a qué? Así que sin el Espíritu Santo, hermanos, estaremos ¿qué? Perdidos. ¿Se dan cuenta? Necesitamos el Espíritu para crecer, para predicar, para continuar, para ser transformados. Necesitamos el Espíritu. Sin el Espíritu Santo, ya Jesús no está aquí, no está caminando con nosotros, pero dijo, voy a estar con ustedes. Le voy a enviar mi Espíritu para que les acompañe, para que los dirija. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Óyeme, si no entiendes eso. Y os recordará todo lo que yo le he dicho. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano, trabajando en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Recuerden que hay un versículo que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos. ¿Por dónde? Por mis caminos. ¿Han conocido ese versículo? Yo no sé, yo lo cito de memoria, pero no sé dónde está. ¿Lo sabe? Por ahí más o menos. Yo sé que está en Proverbio, pero ¿dónde? Búsquelo. Mr. Google sabe un montón. Escribe Mr. Google, ¿ok? Claramente, hermanos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuál es el corazón? Y miren ¿qué? Tus ojos, ¿por dónde? Y después hay otro texto que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. ¿Ven cómo el rompecabezas se une? Se dice que vayas por mi camino, pero ¿cómo no está? En la lámpara, en la escritura. Así que, hermano, el Espíritu Santo. Otra vez. Hay otro texto que dice que los santos hombres de Dios, creo que está en Timoteo o Pedro, por allí por algún lado, ¿verdad que sí? Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Aquí está el Espíritu Santo, hermanos. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Pedro, inspirado por el Espíritu. Aquí está. ¿Cuánto tiempo dedicas a comer la comida celestial, la nutrición del cielo? La lección de escuela sabática no tiene otro propósito que llevarte a las Escrituras. Quizás tú no estás de acuerdo en todo lo que escribe el autor de la lección. Eso es perfecto. No vamos a estar de acuerdo de todo. Pero sí te lleva ¿a dónde? A las Escrituras. Para que cada día saques un ratito para comer. Pero no dejamos de comer físicamente, ¿ah? Nos metemos un desayuno, un almuerzo y una cena, ¿verdad que sí? Para llenar la pancita. Pero ¿y cuándo vas a llenar la pancita del corazón, hermanos? Comemos 3 comidas para mantenernos, sentirnos bien, ¿verdad que sí? Pero de la palabra apenas, del Espíritu apenas una comida, si acaso. Si acaso, porque a veces está apurado por la mañana, lo que sea, y hay que ¿qué? Hay que ir a trabajar. Entonces, vamos desnutridos en el mundo, espiritualmente hablando. Por eso es imposible que una persona que conoce a Jesús crezca y se fortalezca y se nutra espiritualmente sin la palabra. Es imposible. El enemigo, los demonios van a hacer lo posible para distraerte, para que te mantengas tan ocupado, preocupado. Entre mi esposo y yo han pasado cosas hoy y anoche, ataques tras ataques. Mientras más usted predica, mientras más cerca, mientras más usted glorifica el nombre de Dios, el enemigo está buscando con la familia, con los amigos, con el trabajo, tratando de distraerte. Porque esa es la labor de ellos. La labor de ellos es echarte a perder. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y si tú no notas eso, si tus ojos espirituales no están abiertos, no te das cuenta. En los últimos meses nosotros hemos sido atacados de una manera increíble de muchas formas. Pero hemos caído de rodillas y al otro día el milagro ocurre. Mi esposa y yo vemos cómo Dios contesta oraciones, hermanos, una detrás de otra. Yo veo eso todos los días. Todos los días. Ah, no, porque yo soy mejor que ustedes. No, mi hermano. Simplemente aprendí a vivir en el Espíritu.
Cuando usted aprende a vivir en el Espíritu y le cree a Dios, no que crea en Dios, porque mucha gente cree en Dios y tiemblan igualito que los demonios. ¿Verdad que sí? Hay mucha gente que tiembla, ay, sí, eso es cierto, aquello. Y por allá se van, vamos a beber y vamos a fumar. Y siguen bailando y brincando. Tiemblan como los demonios, pero no se entregan. ¿Habrá alguno aquí? No, yo espero que no. Y esa es la parte triste, hermanos. Tenemos que creerle a Dios. No solamente creer en Dios, creer lo que Él dice. Y Él dice que tú tienes vida eterna. Cuando Jesús venga, va a cambiar todo esto, nos las va a otorgar y nos va a llevar. ¿Verdad que sí? Porque ahorita podemos morir, caemos muertos. Pero volvemos otra vez, hermano, a mí me encanta repetir las promesas de las Escrituras. Para mí el vivir es ¿qué? ¿Y morir qué? Entonces, ¿por qué me preocupo? Yo no quiero que mi esposa muera. Claro que no. Yo espero morir primero que ella. Como dijimos una vez, si yo me voy a morir, la agarro de mano y morimos juntos. No sé si ella está de acuerdo, porque si me estoy muriendo yo, quizá ella me suelta. Okay. No, pero le quiero decir, hermano, que a veces nosotros ponemos la parte humana, y es cierto, tenemos sentimiento, amamos, nadie quiere perder hijos ni nada. Eso es normal, claro que sí. Pero procure entonces que su hijo conozca a Dios. Porque si muere en garantía que se va a levantar, hermanos. Nadie aquí es inmortal. No somos inmortales. Y lo han demostrado los billones de gente que ha muerto primero que nosotros. Y si Cristo se sigue atrasando, que yo creo que no, porque lo que se está viendo en el mundo hoy día, parece que yo voy a tener el privilegio, usted también, de verlo. Que moramos en Cristo, hermanos. La muerte no la podemos evitar, pero sí la podemos cambiar. Entre perdición a vida eterna. Ganancia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso me emociona por dentro. Ya no me da miedo morir. Pero no crean, no me quiero morir ahorita. Pero no me da miedo, hermanos. Porque la muerte simplemente ¿qué? Es un descanso en muchas ocasiones. De tantas tribulaciones que hay en este mundo hoy día. Pero si estamos vivos porque el Señor todavía quiere que contigo suceda algo especial. Número 1. Que ese corazón de piedra se vuelva de carne. Y número 2, que el mundo conozca el Evangelio a través de ti. Testimonio viviente, hermanos. Viviendo en el Espíritu es algo importantísimo. Y ya prácticamente el tiempo se me ha ido y apenas estoy en la primera parte del sermón. Qué terrible. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo entonces, hermanos? El Espíritu Santo siempre ha trabajado en nosotros porque está con nosotros, aunque no esté en nosotros. Pero Jesús hizo algo que me llamó la atención. ¿Ustedes se acuerdan que Él le dijo una ocasión a ellos, vayan a Jerusalén y estén allí, esperen por qué? ¿Por la venida de qué? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Él le prometió eso. Pero vamos un minuto a Juan capítulo 20. Vamos ahora al capítulo 20 de Juan. Hay tanto que decir, San. Yo venía en el carro diciéndole a mi esposa, válgate, ya hay 3 sermones en mi mente. Estaba repasándolo y me surgieron 2 más. Repasando el sermón viniendo para acá. Hay tanto que decir del Espíritu, pero como dijo el hermano, parte 1, parte 2, parte 3, ¿verdad que sí? Eso es muy, muy común hoy día en las series, ¿verdad que sí? Número 1, película 1, película 2, película 3. Así que no hay problema en cuanto a eso. Juan capítulo 20. Vayamos allí, hermanos. Vayamos allí. Noten ustedes lo que ocurre en este evento cuando Jesús está con los discípulos y se aparece a ellos. Voy a hacerlo rápido aquí porque quiero ir a otro evento. El versículo 21. No, versículo 20. Vamos a leer el 19. Aquí tenemos la idea completa. Dice, al atardecer de aquel día, ¿cuál día fue? ¿De qué día habla allí? El primero de la semana. O sea, ¿que era qué? Domingo de mañana. Estando los discípulos a puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por miedo a qué? A los judíos. Y muchos dicen que estaban reunidos el primer de la semana adorando a Dios. ¿Has escuchado eso? Y aquí está diciendo que estaban reunidos, ¿por qué? A puerta cerrada. O sea, que estaban cerradas todas las puertas y las ventanas. ¿Por miedo a quién? A que los judíos los descubrieran. Y lo interesante de este caso es que aparece Jesús y le dice, pasa a vosotros. ¿Por dónde entró Jesús? Dígame, ¿por dónde entró? Apareció en medio de ellos. Y cuando apareció en medio de ellos, hermanos, así, yo me lo imagino, gracias a la fantasía de hoy día de la televisión y de las series, hay una serie que se llamaba, y a mí me encanta lo sobrenatural,
sobrenatural, no demoníaco, sino ciencia ficción. De pronto miraba una serie que se llamaba Star Trek. Y entonces ellos se transportaban, se paraban en una palma, lo han visto, ¿verdad que sí? Y de pronto, ¿qué hacía? Y aparecían allá en el otro lugar. Y dice que Jesús estaba ¿con quién? En Lucas dice que él estaba con los que estaban en camino de Maús. ¿Se acuerda de eso? En el capítulo 20 y algo, por allí. Y estaba hablando con ellos cuando descubrieron quién era que bendijo el pan. ¿Qué dice la escritura? Desapareció de la vista de ellos. ¿Y apareció dónde? Así que Star Trek se queda corto, mi amigo. Hace tiempo que eso está. El transportarse de lugar a otro. ¿Está o no está? ¿Se dieron cuenta, hermano? Lo que el diablo quiere presentar como algo nuevo, ya Jesús hace tiempo que lo había dicho. Pero no nos damos cuenta. Y ahí está, moviéndose. Se llamaría teletransportación, ¿verdad que sí? Algo así. Desintegrarse aquí, estaba con ellos dos, bye bye, adiós, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? Y apareció en medio de los discípulos a puerta cerrada. Pasa a vosotros, porque pensaban que estaban viendo ¿qué? Un espíritu. Porque, hermanos, todavía no hemos aprendido en los poderes que Dios tiene para moverse. La física, la química, la biología y toda la ciencia que tenemos hoy día, Dios las manipula a su antojo y las cambia. Caminar sobre las aguas, elevarse delante de la vista de ellos. Oye, mira, está volando. Ni Superman, se quedó corto Superman. ¿Te das cuenta, hermanos? Pero el enemigo crea fantasía para llenar tu corazón, que eso no es real, cuando la Escritura presenta todos esos milagros reales. Trata de caminar sobre las aguas. Brinca del edificio a ver si tú vas a volar del techo al piso. Te aseguro eso. ¿Te dan cuenta, hermanos? Así que la Escritura está llena de ciencia y no la vemos. Porque Dios es el creador de la ciencia, del conocimiento y de todas estas leyes que hoy día, por su gracia, hemos recibido. Por eso entonces, mira lo que le dice allí. Se puso en medio de ellos y le dice, paz, tranquilo, no estén asustados. En otra parte de las Escrituras, en el mismo Evangelio menciona cómo ellos reaccionaron, ¿no? Especialmente ¿cómo era el nombre de él? Que no creía. Ese mismo. Y dicho esto, ¿qué hice? Le mostró las manos. ¿Y le mostró qué? El costado. Y los discípulos, dice, se pusieron contentos, vieron al Señor. Entonces Jesús les dice otra vez, versículo 21. Noten que Él no entra en detalle, les dice de esta manera. Pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también ¿qué? ¿Dónde aparece esta misión en otro lugar en la Escritura? En Mateo, ¿verdad que sí? Que dice, ¿y qué? Id y predicar el Evangelio. ¿A qué? A todo el mundo. Pero comenzando ¿dónde primero? Por Jerusalén. Y el que creyere y fuere ¿qué? ¿Será qué? O sea que claramente ustedes van a notar aquí que Jesús fue directo al grano. Otra vez le dijo lo mismo que le había dicho ya antes y ahora se lo dice después de la resurrección. Y sigue diciendo, después que le dijo eso, dice el versículo 22, lee ahora conmigo, y habiendo dicho esto, sopló. Sopló, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dijo? Reciban el Espíritu. Cuando creó a Adán, ¿qué dice la Escritura que Dios hizo? Le dio el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está hace tiempo, hermanos, en este planeta. Porque el Espíritu Santo es el que da vida. Amén. Yo me imagino que allí estaba el muñequito Adán y el padre mirándolo y no, en la nariz le quedó media vira, déjame enderezarla. No, espérate. Esa mano está más corta que la otra. Espérate. Y voy a ir así otra vez. Y lo miro de qué lindo me quedó. Yo imagino él hablando, gozando, así como usted hace. Qué bonito me quedó. Okay. Y luego se puso de boca, cerca de la boca. ¿Alguno aquí trabaja enfermero? ¿Trabaja como de esto de emergencia médica? ¿Cómo se llama cuando alguien se va a ajuste y entonces tratamos? Resucitación cardiopulmonar. Ya no pegamos la boca por asuntos de contagio y esas cosas, ¿verdad? Pero usamos máquinas y asuntos. Y entonces, si no funciona eso, ¿qué usamos? Llegamos con una máquina que se llama desfibrilador. ¿Lo dije correcto? Y ¡pum! Y tum, 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 tum.
¿Saben lo que yo me imagino? Esta parte yo la añado a la escritura un poquito, hermanos, pero es bonita. Yo me imagino que se acercó, le dio el oxígeno, el espíritu, y su mano la puso aquí. Y como él es poder y energía, ¡tum!, le dio ese fue el primer desfibrilador existente en el planeta. Le dio un choque eléctrico al corazón para que ¿qué? ¡Tum, tum, tum! Así que yo me imagino cuando se bajó así, le puso la mano, ¡pum! Y ahí Adán, el corazón comenzó a latir y lo miró. Él no dijo, Adán, espíritu, métete en este cuerpo, ¿verdad? Como muchos quieren pretender. El alma, métete adentro. No. Le dio vida. Y allí el espíritu comenzó a moverse en el cuerpo de Adán. Así que nosotros tenemos el espíritu desde que nacemos. ¿Sí o no? Y cuando se nos va el espíritu, ¿qué hacemos? Y se acabó. Exhalamos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice la Escritura que cuando Jesús estaba muriendo, ¿qué pasó? Dice que y entregó ¿qué? El espíritu. Y en la palabra nos dice, el polvo vuelve a la tierra donde era. ¿Y el espíritu qué? ¿Se dan cuenta, hermanos? Rompecabezas, pégalo y se va a dar cuenta de la maravilla del Espíritu Santo. Que tiene personas, que se mueve en ti, pero tiene muchas cualidades, hermanos. No limitemos el poder de Dios por nuestra incapacidad de creer. Aprendamos a entrar al mundo sobrenatural al cual Cristo ya nos invitó y nos brindó vida eterna. Y no solamente eso, sino el Espíritu, que es el que está con nosotros, hermanos, cada momento de nuestra vida. Aprendamos a vivir en el Espíritu. Y dice, y habiendo dicho esto, le dijo, reciban el Espíritu. ¿Qué tiempo dice allí? 12:30. ¿A qué hora se supone que termine ya? Alguno me está haciendo por ahí. Ok, no hay problema. Pero sí voy a mencionar entonces un poquito, y con esto sí termino, ahora sí termino. Vamos un minutito allí al capítulo 3 de Juan. Y apenas jasqué el tema por encimita. Pero, hermano, póngame en la lista. Pero no tan pronto, ponlo más lejito. No tan pronto. Juan capítulo 3. Para hacer la historia larga bien corta. ¿Sabemos quién está allí? ¿Verdad? Nicodemo. Un hombre grande de los fariseos. Y tenía inquietud y Jesús lo sabía. Y de noche, para que no lo vieran justo con él, porque él no quería que lo vieran con Jesús, comienza una conversación. Y allá halaga a Jesús y le dice que mira, que wow, una persona que hace lo que tú haces, estas señales. A menos que Dios esté con él, no puede hacerlo. Y Jesús lo miró y ni siquiera le contestó ni le dijo nada de lo que le dijo. ¿Verdad que no? Parece raro, ¿verdad? Parece irrespetuoso. Lo miró y le dice, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? Ver el reino de Dios. Y hermano, yo te pregunto, ¿tú has visto el reino de Dios ya? ¿Estás viviendo cada día en el reino de Dios? Aunque estamos en el planeta Tierra. Pero por la fe vivimos en el reino de Dios. Y entonces Nicodemo comenzó como científico natural. ¿Puedo yo volver otra vez, meterme? Y entonces, ¿y cómo rayo va a suceder eso? ¿No? ¿Verdad que sí? Eso fue lo que hizo. La parte natural humana, ¿qué hace? Comienza a buscar una respuesta a lo sobrenatural. A lo que es por fe. Y en ese razonamiento, él trató de encontrar una respuesta. Y luego Jesús, sabiendo lo que ella estaba pensando, leyéndole el corazón, le dice otra vez entonces, versículo 5. De cierto te digo otra vez, yo le añado el otra vez, que el que no nace de agua, ¿y ahora de qué? Y del Espíritu, ¿qué sucede? Oye, esto es serio entonces. ¿Cuántos han nacido aquí en el Espíritu? Yo he nacido en el Espíritu y yo voy a entrar por la gracia de Dios en el reino de Dios, porque si no, si han nacido solamente en el agua y no por el Espíritu, y muchos son, hay una expresión que algunos cristianos usan, especialmente yo que soy los adventistas, dice, ese fue que lo bañaron. Está bañado, o sea, cuando le dieron el bautismo es un baño que le dieron, porque su vida siguió siendo la misma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y cuando eso sucede, no va a entrar al reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice ¿quién? Jesús. Jesús dice que el que no nace del agua y del Espíritu,
¿Todos aquí están bautizados por el agua? ¿Hay alguno que no está bautizado? No se sienta penoso, no es para señalarlo negativamente, simplemente es para mencionarte que si quieres entrar allá, tienes que nacer del agua y del Espíritu. La salvación es algo bien sencillo, hermanos. Jesús la estableció bien clara. Si quieres entrar al reino de Dios y no estás bautizado, piénsalo con el Espíritu de Dios y bautízate lo más pronto posible. Yo no te esfuerzo, eso es el Espíritu Santo que te está hablando. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Quieres gozar de la vida eterna o quieres gozar de la perdición eterna? Y eso depende de ti. O de la muerte eterna, sí, que es el castigo eterno. Pero Jesús te ofrece algo maravilloso y lindo. Y dice claramente, si no naces del agua y del Espíritu, que es el bautismo, y el bautismo del Espíritu Santo, no vas a ver el reino de Dios. ¿Ok? No te asombres de que te dije, versículo 7, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe a dónde va, ni dónde viene, ni dónde va. Así es todo aquel que ha nacido ¿de quién? Del Espíritu. Y por eso estamos aquí en esta hora, porque no sabíamos si venimos para acá o para otro lado y el hermano nos trajo para acá. El Espíritu nos trajo con el hermano para acá, con ustedes hermanos. Así como trabaja el Espíritu, hermanos. Pero la despresencia del Espíritu Santo, con estos dos versículos, cierro el tema, dejándolo abierto para otro tercer tema, para seguir añadiéndolo a esto. Dice la palabra de la siguiente manera. Miren ustedes la fuerza que tiene el micrófono. ¿Ven ustedes lo que yo estoy haciendo? Cuando tengo uno pegado aquí, la corbata. Eso es la carne versus el espíritu. Estoy tratando de hablar en el micrófono, ¿se dan cuenta? Y lo tengo aquí. Pero eso pasa, la costumbre. Dice claramente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo, vaya conmigo allí, versículo 38. Y voy a terminar en el capítulo 3, versículo 19. Voy a leer esos dos textos y te voy a dejar con esos pensamientos. Dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38, que el versículo 37 dice, al oír esto, cuando estaban hablando de Jesús, que lo crucificaron, hablando a los judíos en aquel momento y a gente de aquel tiempo, entonces ellos le dicen, Pedro, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Cometimos un error. Y Pedro le dice, inspirado por el Espíritu Santo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y ¿qué? Y volvemos entonces en el versículo 3:19, ¿qué dice? Más o menos lo mismo estaba sucediendo y Pedro está dando el discurso otra vez y dice, el versículo 19, vamos al versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Y entonces le llama y le dice, así que arrepiéntase y conviértase para que sean borrados, ¿qué? Los pecados, y para que venga de la presencia de Dios, ¿qué? Del Señor, ¿tiempo de qué? De refrigerio. Así, si eres bautizado ya, usa la expresión esa, se supone que ya tú tienes el Espíritu Santo. Pero depende de ti si vas a continuar consagrándote cada día. Y no es perfección, vamos a fallar. No es perfección, el Espíritu no se va porque de pronto fallamos. De la única manera que el Espíritu se retira de ti es si lo contristamos, pecando conscientemente todos los días. Pero si tú fallas, haz como hizo David, que tuvo una falla bien grande, lamentablemente adulteró y mató a un hombre para mantener el engaño que había hecho, y luego entonces escribió el Salmo 51. ¿Lo has leído? Si no lo has leído, te invito a que lo leas esta tarde. Se arrepintió terriblemente y dijo, no quites de mí, por favor, tu Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos unidos al Espíritu de Dios hoy y siempre. Amén. Tantas promesas maravillosas, querido Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través del Espíritu Santo cada día. Gracias porque Jesús vino a enseñarnos a cómo vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Padre, que podamos vivir la vida eterna, conociéndote a ti cada día. Como dice tu palabra, esta pues es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús, y a Él a quien enviaste. Y que cada día nos llenemos de esa palabra, que cada día podamos crecer y no solamente tenerla en nosotros, sino compartirla con aquellos otros que necesitan. Salimos de este lugar ahora con tu bendición, Padre. Primeramente, gracias porque el privilegio que me diste de poder compartir la palabra.
donde he sido llenado con ella y con tu espíritu. Y a cada hermano y a cada amigo que está aquí con nosotros, que sale de aquí, no nos vemos más hasta quizás en un momento dado en el futuro, pero tu presencia está con nosotros todos los días. Que podamos reconocer diariamente la presencia del Espíritu en nuestra vida. Gracias, Padre amado. Séllanos con tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén.